Bienvenidos sean todos ustedes una vez más. Estamos aquí reunidos los Mosquiperros, el mejor canal de YouTube en esta ocasión para instaurar lo que van a ser los viernes de terror, los viernes hórridos en el canal. Dado que a la gente le ha estado gustando que conversemos del cine de terror, que a mí me gusta mucho la temática del terror en general, todos los viernes aquí en el canal vamos a tener algo. Vamos a estar conversando de series, películas, juegos, lo que haya, de culto y así como cosas nuevas. Siempre va a haber algo interesante aquí que ver. Así que si te gusta, ya sabes qué hacer todos los días viernes, o al menos la web que voy a tratar de hacer. Pues yo lo digo, es mi intención. Y vamos a partir con la recomendación de una peliculaza de culto. Estamos hablando de Return of the Living Dead. Una gran película de zombies del año 85 que si a ti te gusta la escuela romeriana, no te la puedes perder porque está intrínsecamente relacionado con el nacimiento de la escuela romeriana, con The Night of the Living Dead, que aquí en el canal ya lo hablamos cuando hicimos el análisis del remake del año 90, pero también conversamos un poco de la película original del 68, Night of the Living Dead 68. Esta película está relacionada directamente, por así decirlo, es como el hermano poco conocido de esa saga. Las razones de eso, mira, primero comentemos un poco de la película y ya vamos a llegar a eso. Voy a tener que acceder a mis notas aquí porque esto es un jaleo, esto es un cacao. Partamos diciendo que esta es una película del año 85 dirigida por Dan O'Bannon. Dan O'Bannon, yo lo busqué y dentro de las otras películas que tiene una que es Bloodbath del 69, que casi no se conoce, y The Resurrected del año 92, que también es como... Ay, nomás, yo no la he visto, pero las opiniones no son muy favorables. Su gran puntazo tal vez sea El Retorno de los Muertos Vivientes, que se transformó de culto y se transformó en una saga de 5 películas, donde estaba la parte 1, 2, 3, Necrópolis y una más que no me acuerdo. ¿Por qué es importante? Porque, no tanto por el director, sino por el escritor. Esta película fue coescrita por John Rousseau, o John A. Rousseau, junto con un par más, que estaba Rob Rizzi y no me acuerdo quién más. Pero lo importante aquí es Rousseau. ¿Por qué? Porque Rousseau conocía a Romero, y cuando Rousseau llegó con la idea de humanos que comieran carne, a Romero le encantó, a George Romero. Y poco tiempo después llegó con lo que vendría siendo el primer script o el primer guión, que finalmente derivaría en lo que es The Night of the Living Dead. O sea, Rousseau fue el de la idea original, si lo quieres llamar de esa manera. Fue el creador de la idea del zombie moderno, que Romero tomó muy hábilmente y logró transformarlo en una película y en un guión. Ellos trabajaron en conjunto para la película de Night of the Living Dead del 68. Y tras el éxito se separaron, tomaron caminos separados. Y ahí tomaron una decisión salomónica. Es decir, ese fue su punto de inicio. Russo se quedó con los derechos de la palabra Living Dead. Por eso su película se llama The Return of the Living Dead. Porque parte de Night of the Living Dead, luego vendría The Return y luego viene su saga. Mientras que Romero también quedó con los... Le fue permitido hacer secuelas de la película basándose en la película original, pero sin poder usar Living Dead en el nombre. Por eso la siguiente película de Romero se llamó The Dawn of the Dead y la última se llamó Day of the Dead. Ya no pudo usar más Living Dead. Entonces, esa película original, que estaba Rousseau, que estaba Romero, finalmente se dividió en los dos caminos. El más conocido es el camino de Romero, que independiente de si la calidad subió o bajó fuera de la década de los 80, es el más conocido, pero esta otra parte es la contraparte y fue súper interesante. Rousseau siguió como escritor y fue el que ayudó a escoger a O'Bannon como el director de esta película, que vendría siendo The Return of the Living Dead. ¿Qué podemos decir? Ya entrando un poco más a esta película, que esto era... que trató de alejarse un poco del camino de Romero. En esta película, al inicio, se conversa sobre Night of the Living Dead, contándolo como si fuera una película que estuvo en el cine, pero que no contó los hechos reales. Así que este vendría siendo el mundo real, y por eso hay ciertas diferencias con el zombie. The Return of the Living Dead fue una de las primeras películas en ingresar el concepto de que los zombies comían cerebros, comían brains, more brains, cosa que no había hecho Night of the Living Dead, donde comían carne humana. Entonces, eso que es parte de la cultura popular ahora, se instauró aquí. Este fue el punto de inicio de los zombies come cerebro. Y también lo más interesante es que los zombies hablan, tienen raciocinio y más importante aún, no mueren si se les destruye el cerebro o se les corta la cabeza. Fue otra escuela que se hizo derivada de la escuela romeriana, un poco con la idea de separarlo. Y eso le da una identidad súper interesante a esta película, que dicho sea de paso, hay que hablar otras cosas. Primero, es una película de terror. Es una película de comedia-terror y este es un género bien ambiguo.
Por Wikipedia, comedia terror te dice que son películas que se balancean entre los dos géneros y que en un momento te da miedo y en un momento te da risa. Es la definición más básica. Pero muchos meten en este saco a películas que son comedias en un contexto horroroso, hórrido, de terror, pero que no son terror. Por ejemplo, Shaun of the Dead, que es una más moderna, es una comedia metida en una invasión de zombies, pero es una comedia, no va a darte miedo, o no está pensada para darte miedo, está pensada totalmente para darte risa. The Return of the Living Dead tiene un poco de los dos y eso hace que sea confuso para algunas personas que si vas y te la tomas muy en serio de entrada, tú dices, pero ¿cómo están tirando la talla? No, o las actuaciones son muy exageradas, no me gusta. Pero no entienden que esto estaba al medio, jugaba mucho con el humor negro, con una ironía bastante fuerte al género zombie, se burlaba un poco de Night of the Living Dead, pero lo hacía con el respeto de saber que era la idea original, así que esto para hacer una comedia se toma demasiado en serio. Durante la primera mitad de la película es bastante jocosa, es bastante entretenida, pero para la segunda mitad de la película, oye, se pone como una película de zombies bastante buena, así que es una mezcla poco común hoy en día. Hay pocas series que hayan logrado este balance tan entretenido. Sí, a ver, es que no les quiero spoilear la película. Partamos diciendo que la película se centra en Fred y en Frank, que son dos gallos que están trabajando en un depósito de equipo de medicina, de salud. Dentro de eso se encuentran unos tanques abandonados por el ejército, unos tanques sellados que se supone eran los zombies que ocurrieron en Night of the Living Dead, pero que esa película había cambiado los hechos, así que aquí tenían estas diferencias que no morían, etcétera, etcétera. Por un accidente, ellos dos liberan el gas que estaba atrapado en estos tanques, que se llama la trioxina 245, que es el agente químico que revive los muertos. También diferenciándolo de la explicación de Night of the Living Dead, que era una radiación que venía de un meteorito del espacio. De aquí se desarrolla la película y poco a poco vemos como las cosas se van saliendo de control cuando se revive un cadáver y no hayan cómo destruirlo, no le pueden destruir el cerebro. ¿Y qué haces en ese caso? Y de ahí es el punto de arranque, de ahí es la partida a lo que pasa. Interesante también decir que esta película no se trata de un brote de zombies como tal, sino que el brote de zombies viene a ocurrir desde la mitad de la película para adelante, casi 3/4. Antes de eso es mucho cómo se van desarrollando las situaciones. Las actuaciones en particular pueden ser un poco forzadas, algunas bastante regulares, pero a mí me gustaron, yo te puedo decir, a mí me gustaron. Esta película también tiene bastante elementos transgresores, trata de romper la escuela más enjuta que tenía Night of the Living Dead, o el estilo romeriano. Aquí vamos a ver una banda sonora enfocada en el punk rock, un poco más rockero en general. Vamos a ver una escena de desnudez, de nudismo, que para mí está un poco de más, pero supongo que con el contexto de los 80, en mediados de los 80 sí, era más atractivo para los cabros, junto con la violencia, el gore, también algunos mensajes antimilitares, antipolíticos, que van metidos un poco en la esencia. También, si lo están viendo ahí en el trailer, parte de los secundarios son una banda de panquetas, si los queréis llamar, de esa época, que pueden ser chocantes al principio si tú no sabes a lo que te estás enfrentando con esta película, pero no dejan de ser el punto entre humores, como el puntito ahí de ironía para representar una juventud muy particular, muy especial. Es una película súper interesante y yo les quería comentar algo, ahora que me acordé, me estaba olvidando de comentar lo más importante. Pero, ¿dónde lo había anotado? Se me perdió. Acá está. El Retorno de los Muertos Vivientes se transformó en una película clásica, un éxito relativamente, tuvo buenas críticas con un 91% de aprobación y lo más importante es que fue nominada a los premios Saturno, así que no es cualquier película, fue nominada en la categoría de mejor película de horror, el mejor actor para James Karen y el mejor director, además del mejor maquillaje. Tuvo el uso de un animatronic, creo que se llama, de estos robotcitos, oye, y generó un efecto bastante bueno que tiene que ver un poco con los efectos especiales de los años 85 que son tan resultones, tan particulares, donde todavía no llegaba la era digital y se hacía todo casi a mano, a maquetazo, y le da una sensación de inmersión bastante interesante a la película. A mí me encantó. Dentro de lo mejor, que eso lo tenía por acá, me gusta que haya sido... A ver, la película se enfocó casi como basada en hechos reales. Eso puede ser una tontera al principio de la película, pero le da su toque. Tiene referencias directas a Night of the Living Dead, se burla en algunas partes le hace homenaje, así que es súper grato si a ti te gustó esa película.
tiene la escena más clásica del zombie que dice Brains. Es como esa escena quedó en el cine y nace de aquí, así que tú tienes que verla si no la has visto. Y también tiene la otra escena que se ocupa, por ejemplo, en Los Simpsons, en la casita del horror, creo que se llamaba. Esa escena de los zombies saliendo de la tierra no pertenecen a Night of the Living Dead porque por el lore los zombies son gente que murió hace poco, pero no es como que estén saliendo de la tumba, son muy torpes para eso. Eso pertenece aquí, en Return of the Living Dead por primera vez vemos como esta sustancia hace que los cadáveres se levanten de la tumba, que se ha vuelto clásico en la cultura popular de los zombies. Bueno, pertenece acá, ese es el punto de inicio. También el uso de algunas canciones dentro de la misma película que pueden parecer fuera de rollo, canciones medias rockeras metidas en una película que debiera ser de terror, le dio también el enfoque que muchas películas a futuro trataron de imitar, de hacer terror desenfadado. Este se podría considerar el inicio de lo que es comedia de terror con Juan de los Muertos, con Shaun of the Dead. Fue acá partió. Y para mí es una película súper disfrutable. No sé cuánto llevamos, sí, ya estoy llegando al límite. Lo único que les puedo decir, esta es una película de culto, es un clásico. A mí me gustó mucho y les voy a dar la nota porque para mí es un 7 de 10. Y aquí me van a mirar raro y van a decir, pero si dijiste tanta hueá buena a la película, ¿por qué le dais un 7 de 10? ¿Por qué no le diste el 10 de 10, weón? ¿Por qué a Night of the Living Dead le diste más? Bueno, Night of the Living Dead como película trató de aportar cierta crítica social y ciertos componentes filosóficos, inclusive si lo queréis llamar, dentro de lo que era el guión. The Return of the Living Dead va mucho más a la talla, se toma menos en serio en algunas partes y eso permite que sea una película más fácil de digerir y basada en la entretención por la entretención, no hay que esperar mucho más, pero eso hace que las dobles o triples lecturas abajo no sean tan importantes. Sí tiene algunos mensajes contra el ejército, contra el gobierno, si lo queréis llamar, pero no alcanzan el nivel de lo que fue Night of the Living Dead y asimismo presenta algunas situaciones durante la película que no tienen ningún sentido, ¿ya? No voy a spoilear, pero si tú te fijas en lo que es el punto de inicio, las reglas con las que se establece cómo son los zombies, cómo funcionan y todo, no tiene sentido de repente algunas situaciones como llegan al final. Entonces eso pasa muy piola porque esta es una película relajada, pero cuando tú empiezas a pensar las cosas que están ocurriendo, hay cosas que simplemente no vienen al lugar, son divertidas, pero no vienen al lugar y eso hace que, sí, las dobles lecturas son menos interesantes de esta película. Es una película para disfrutarla y en eso yo la recomiendo. Es buena y te va a gustar. Es de culto, establece muchas cosas que se han usado en la cultura popular de zombies desde el 85 hasta acá y que siguen vigentes y probablemente en cuánto tiempo más. Y que si no la has visto, yo personalmente te la recomiendo. Así que espero te haya gustado. Acuérdense que esto va a ser todos los viernes. Si tienes algún pedido, te gustaría que hablara de algo, porque ya hay algo pedido que si no me equivoco es La Cabaña de Terror. Pero si quieren hacer más peticiones, déjenla en los comentarios, díganme qué les pareció, si les gusta The Return of the Living Dead, si les parece mejor esta saga que la saga romeriana. No sé, coméntenme y las cosas que me dejen pedir yo lo voy a tener en consideración para más adelante. Así que ya sin quitarle más tiempo, nos vemos en la próxima de los Mosqueperros. Chaiten.